la búsqueda. La fortuna siempre nos fue esquiva a toda nuestra familia, y por lo mismo desde pequeño busqué la manera de ganarme la vida. Mi padre salía a diario cargando en su hombro una pala y un pesado chuzó para trabajar en su pequeña mina de oro en el cerro detrás de nuestra pequeña casa. Como todos los mineros salía de madrugada, pensando que por fin encontraría la tan esquiva y anhelada veta de oro. Muy cerca de nuestra casa se encontraba el pueblo minero enclavado entre los cerros, conformado por un pequeño grupo de casas hechas de adobe con techos de paja. Por las mañanas y por las tardes se podían ver algunas columnas de humo sobre algunos techos de aquellas casas que aún se encontraban habitadas y que se resistían a ser abandonadas por sus dueños, a pesar que hacía muchos años que se encontraba muy poco oro por esos lugares. Sin embargo, aún había algunas familias viviendo en el pequeño pueblo a pesar de lo inclemente del clima en esas montañas que soñaban con la fortuna. Todos sin excepción nos acostumbramos desde muy pequeños al frío intenso de la noche y a los calores sofocantes durante el día. Eran los años 60, y en esos tiempos yo en el mes de abril había cumplido ya 12 años, y mi trabajo diario era por las mañanas soltar varias cabras antes de irme al colegio, y por las tardes subir al cerro para encerrarlas en su corral. Recuerdo que en el pueblo solo había una salita de clases hecha de madera, en donde un viejo profesor nos trataba de enseñar a leer y a escribir con un viejo silabario desgastado. Aquel profesor llamado Demetrio nos enseñó a tener muchos sueños, que nos hablaban de fortunas y triunfos en nuestras vidas solo si estudiábamos. Cada mañana al rayar el sol, me dirigía al salón de clases, con mis manos entumecidas por el viento metidas en mis bolsillos rotos y zurcidos de mis pantalones, y en mi mano izquierda casi siempre empuñaba solo 4 bolitas de piedra que llevaba para jugar en el recreo. Mientras apuraba mis cortos pasos, memorizaba las vocales y el abecedario que con esfuerzo retenía en mi memoria. Nuestro profesor a diario nos hacía repetir como loros todas y cada una de las letras del abecedario en la pequeña sala de clases, pero a pesar que ahí teníamos una gran estufa a leña empotrada en el piso, el frío de igual manera nos traspasaba los huesos. Los números ya me los sabía hasta el 100, pues los repetíamos a diario con mis 5 compañeros, dando pequeñas palmadas al tiempo que íbamos contando. Mi gran anhelo era de juntar las 100 bolitas que pretendía ganar jugando a la Troya, y ya con gran esfuerzo tenía 22, que les había ganado a mis 3 compañeros, más mi tiro favorito desgastado por tantos golpes en las piedras, mientras las 2 niñas se perseguían jugando a la pinta. Por la mañana, luego de despedirme de mis padres, podía percibir la mirada de mi madre, que me vigilaba para que no me desviara del sendero por el cual debía llegar al colegio. Luego ella se dirigía a regar su pequeña huerta, en donde cultivaba una que otra verdura. Casi al mismo tiempo mi padre ya se encaminaba hacia su pequeña mina, mientras la neblina, como cada amanecer de los días de invierno, comenzaba su lento viaje hasta el cielo, logrando desaparecer hasta una nueva noche de aquellos días. Lamentablemente mis padres ya eran viejos, y no tenían muchas ganas de seguir dándole la pelea a la vida, pues su historia estuvo siempre llena de sacrificio y de agotador trabajo. Al llegar a la escuela ya se podía escuchar a mi profesor, que comenzaba a gritar: "Que se apuren los niños", con su voz ronca y desgastada, "que voy a cerrar la puerta para que no entre el frío". Casi todos los días, yo acudía a la sala de clases, sin lavarme la cara, siempre con la misma ropa y mi gorro de lana, que me tapaba hasta las orejas.
Eran tiempos de escasez y de pobreza, pero gracias a Dios nunca me faltó el amor y el cariño de mis padres. También recuerdo que mi padre pirquinero no sacaba mucho oro en su pequeña mina, a pesar de que seguía una veta desde muchos años atrás. El trabajo era agotador y solo descansaba los días domingos, pero siempre pensando en encontrar pronto el filón de oro que tanto soñaba cada día de su vida en compañía de mi madre. También recuerdo que mi padre nos llevaba en mula una vez al mes al pueblo, para comprar las provisiones para nuestra casa cuando vendía 1 o 2 pequeños dedales rellenos de oro. El esquivo mineral lo juntaba luego de moler grandes montones de piedras a puros combazos, desde la madrugada hasta el atardecer. Pero aún así mi gran sueño siempre fue llegar a ser pirquinero como mi padre, pues no me importaba tanto sacrificio, y solo deseaba ser como él. Sin embargo, mi profesor nos repetía a diario que debíamos aprender, para que cuando fuéramos grandes, pudiéramos salir de ahí, para que nos fuéramos a la ciudad, para continuar estudiando y tener una profesión. A la hora del almuerzo casi todos los fines de semana, conversábamos con mi padre de los planes y los sueños que tenían para mí. Lamentablemente él, ya no hacía planes para su vida, y sin embargo siempre le escuché decir, que junto con mi madre todo el fruto de sus trabajos serían para mí. Eran palabras sabias, pero llenas de frustraciones, pues a lo largo de su vida nunca encontró el oro necesario que necesitábamos para salir de ahí, e irnos a vivir a la ciudad. Me decía: hijo, yo me he encomendado con su madre a todos los santos y a la Virgen, pero todavía nada ha servido. Mientras mi madre le servía su comida y lo miraba esperando su aprobación. Por la tarde, cuando mi padre salía de su pequeña mina, a menudo se iba a emborrachar donde don Juan, otro de los pirquineros del pequeño pueblo. Este hombre se había instalado con un pequeño negocio, donde vendían velas y una que otra mercadería. Aparte del vino, que siempre era lo más importante para los mineros, junto con los pequeños altares de piedra, donde sagradamente permanecían las pequeñas vírgenes de yeso. La comida diaria en mi casa era un menestrón con carne de cabrito, con papas y unas cuantas verduras, y los desayunos y las onces siempre eran con un rico tazón de leche de cabras con pan amasado. A diario mi pequeña madre se arrodillaba para rogar a la Virgen por mi padre, para que encontrara pronto el gran filón de oro y así se nos acabaran los problemas y la pobreza. Pero con el paso de los años los ruegos se hacían aún más largos e intensos a la Virgen de yeso que teníamos en el comedor de nuestra casa. Para colmo de males, las discusiones entre ellos se hicieron más frecuentes que el oro que tanto buscaba mi padre. Cuando yo ya era un adolescente no me gustaba verlos discutiendo, pues nunca me acostumbré a sus peleas, y entonces me arrancaba cerro arriba cerca de la mina de mi padre hasta que se calmaban, para ya no escuchar sus gritos y sus peleas. Recuerdo que una noche en la cual estaban peleando como de costumbre, subí al cerro y me recosté en la ladera llorando de impotencia, a contemplar las estrellas, y tratando de entender por qué razón la Virgen y los santos a los cuales oraba mi madre aún no daban respuestas a sus plegarias. Tal vez sea por la lejanía en la cual nosotros vivimos, pensé mirando lo infinito del cielo estrellado de aquella noche. Volví a mirar absorto el cielo iluminado por la caída de varias estrellas fugaces a las cuales ya estaba acostumbrado a ver y a pedirle también 3 deseos, pero quedé paralizado, pues para mi sorpresa una de ellas venía derechito hasta donde yo me encontraba tirado de espalda. Ocurrió todo tan rápido que apenas tuve tiempo de ponerme de pie para correr, pues el miedo recorrió todo mi cuerpo en un segundo pensando que me caería encima.
No alcancé a dar más de 3 pasos, cuando me resbalé y caí rodando por el cerro hasta una pequeña quebrada llena de espinos y cactus resecos por el sol. Cuando abrí los ojos miré el suelo, que aún estaba iluminado con una luz tan brillante como el sol de mediodía, y junto con esto un gran ruido que me dejó un pito en mis oídos, que me mantuvo sordo por un largo rato. Me puse de pie nuevamente y seguí corriendo cerro abajo, arrancando ahora de una lluvia de piedras, que me comenzaron a caer en mi cabeza y en mi espalda. Cuando me detuve casi llegando a la casa de mi padre, aún cesando de tanto correr por el miedo, me di cuenta que él estaba cerca de la casa junto a mi madre también mirando hacia la mina. Mi padre me preguntó qué había hecho con sus ojos rojos de furia y de rabia, mientras también miraba la palidez del rostro de mi madre aterrada por el miedo, pero sin embargo yo aún no recuperaba el aliento para contarle lo que había sucedido, cuando comenzó a gritarme y a culparme diciendo que yo había hecho explotar la mina. Ya con el cinturón en sus manos, comenzó a golpearme en las piernas y en la espalda, pero luego de eso cuando recibí un golpe de la hebilla de su cinturón en mi cabeza perdí el conocimiento. Y solo recuerdo que desperté cuando mi madre me curaba la cabeza por un corte provocado por la hebilla y retiraba las espinas de mi espalda. Aquella noche cuando vi a mi padre que se me acercaba con serias intenciones de repetir nuevamente la golpiza que me había dado hacía poco rato, volví a sentir un miedo aterrador el cual me dejó mudo y no logré decirle lo que de verdad había ocurrido. Y tampoco recuerdo lo que le dijo a mi madre, pues aún permanecía en mis oídos un zumbido que me tenía medio sordo, pero ella gracias a Dios se puso delante mío para protegerme. Al cabo de unos días de transcurrida la explosión de la mina, todos se preguntaban conversando en la pequeña plaza del pueblo, qué había sucedido realmente en la mina de mi padre, cuando don Juan, liderando el pequeño grupo de mineros, sacó sus propias conclusiones y solo pude escuchar que él decía que esto era obra del diablo, ya que él era muy supersticioso y afirmaba que lo había visto aquella noche cerca de la mina. Pero mi padre intervino diciéndoles a todos que yo la había hecho explotar aquella noche. Yo aún temeroso de que mi padre volviera a golpearme y esta vez delante de todos en el pueblo, solo tuve que admitir la culpa de lo ocurrido y guardé silencio. Mi padre dijo que la golpiza que me había dado serviría de ejemplo para todos los niños, y de esa forma comprendiéramos lo peligroso que es manipular explosivos. Todos después de murmurar un corto rato se me quedaron mirando y no tuve más remedio que asentir con mi cabeza para confirmar lo que don Juan, ya al lado de mi padre, había dicho a todos, pues según este hombre el diablo me había obligado a explotar la mina. Decían que si el diablo había llegado por allá a ese lugar, era porque estaban a punto de descubrir la gran veta de oro. Durante muchos días no fui capaz de volver al lugar, y solo miraba de muy lejos ese cerro el cual aquella noche me había hecho pasar tanta pena y dolor. Cuando mi padre me habló varios días después, fue para que le ayudara a continuar trabajando en la mina, que había cerrado por el peligro de los derrumbes provocados por la explosión, que según ellos yo había provocado varias semanas atrás en pacto con el diablo. Guardé silencio por el dolor de los rasguños que aún permanecían frescos en mi cuerpo y en mi mente. No quería comentarle nada de lo que había pasado aquella noche con la caída de aquella estrella fugaz, que había caído justo en su mina, por miedo a que no me creyera. Durante esas semanas mi padre solo se dedicó a tomar día tras día vino con don Juan. Aquella mañana de aquel día sábado mi padre solo me preguntó si ya estaba listo para volver a trabajar. Ya era tiempo de olvidar lo que había pasado, me dijo, con una abierta sonrisa a modo de disculpas.
Rápidamente me levanté y tomamos desayuno, mirando la cara de alegría de mi madre, pues sabíamos que ese día sería sin la borrachera diaria, como se había hecho habitual durante las últimas semanas. Aquella mañana solo caminé detrás de mi padre, mirándole los tacos de sus botas de cuero desgastadas como de costumbre los días sábados cuando no asistía a clases, sin hacer comentarios por el angosto y alargado camino. Aún había cerca del cerro un olor a fierro fundido y azufre, pero no se veía nada anormal. Mi padre antes de entrar a la mina sacó su cantimplora del morral y se tomó varios tragos de vino tinto que le hacían sonar su garganta, y el vino que no se alcanzaba a tragar le chorreó hasta la pera entre los pelos de su crecida barba, y por primera vez en su vida me ofreció un trago. Yo no quise, pero él insistió alargando su brazo hasta mi boca, moviendo la cantimplora para que yo pudiera sentir el olor ácido del vino, y agregó: «Hijo, el diablo anda bravo, creo que por fin daremos con el filón de oro», y comenzó a divagar hablando en voz alta. Me decía: «Nunca recuerdo haber visto un cielo tan claro, y nunca había escuchado el rugido del demonio como el de aquella tarde en la cual el diablo se te metió en la mente y te confundió obligándote a provocar la explosión de nuestra mina». No pude mirarlo a la cara, solo trataba de olvidar el dolor de aquellos golpes que me había propinado por su ignorancia, al no saber lo que en verdad había ocurrido aquella tarde. Y con miedo desprecié el vino, sentándome cerca de la entrada de la mina sin decir ni una sola palabra. Pasado un rato de silencio me ordenó que me levantara, pues íbamos a entrar a descubrir lo que había ocurrido en el interior de la mina. Al avanzar hacia adentro unos 150 metros entre resbalones por las piedras sueltas, mi padre gritó con gran temor que la mina aún crujía y aún filtraba demasiada agua por las pequeñas grietas de las murallas que se dejaban ver por la tenue luz de nuestras lámparas. Me dijo: «Ya, hijo, debemos salir rápido, no vaya a ser cosa que se parta una de las rocas y nos mate». Rápidamente salimos de ahí y solo nos acompañó un viento muy tibio que sentimos en nuestras espaldas, que tal vez nos sirvió para mitigar el miedo que recorría nuestros helados cuerpos, y sin darnos cuenta, ya íbamos corriendo hacia la salida. Una vez afuera, mi padre sentenció diciendo que la mina estaba destrozada por mi culpa, y se echó a llorar sin que yo le pudiera consolar. Se había sacado su sombrero de paño negro y lo apretaba y retorcía entre sus manos con fuerza y rabia, y yo le podía ver su pálida calvicie, que no se había quemado nunca por el sol. Yo aún no podía entender lo que había sucedido aquella tarde, y el miedo nuevamente me inundó la mente, pensando en que mi padre repetiría aquel brutal castigo por algo que yo no había hecho, pero pasado un rato se incorporó aún con lágrimas en sus mejillas rojas y agrietadas por el polvo y la sal de la tierra. Apenas se repuso, me dijo: «Iremos a la casa por palas y picotas para volver a trabajar, pero no acá. Si tu mamá nos pregunta, solo diremos que se desaparecieron las herramientas para que no se preocupe, pues tú sabes que hace tiempo ella no está bien de salud», y dando otro paso se detuvo para dar un largo sorbo al vino de su cantimplora, dejándola totalmente vacía, y luego de eso me dijo: «Pero antes pasaremos donde don Juan para abastecernos». Mi viejo padre hacía mucho tiempo que tenía la costumbre de tomar por las mañanas y las tardes. Solo estaba un poco sobrio a la hora de almorzar, creo, por respeto a mi madre. «Tendremos que trabajar en los piques antiguos de la mina La Traicionera», me dijo tratando de conformarse. «Acá no se podrá entrar a trabajar por muchos años, hasta que se asiente la mina», repetía una y otra vez tratando de no seguir llorando. Mi padre ya no era el mismo desde que se había caído por el pique de La Traicionera. Esa sería la mina en la cual volveríamos a trabajar, pensé con tristeza y preocupación.
Recuerdo que en aquella oportunidad con el accidente, se había roto una de sus piernas en dos partes dejándolo cojo. Antes del accidente en un solo día de trabajo, sacaba 3 o 4 carretadas de piedra para luego molerlas y lavarlas en busca del preciado oro. A veces en un mes, juntaba hasta 10 dedales de oro los cuales vendía en el pueblo y compraba lo necesario para nosotros, pero ahora ya nada era igual pues el oro escaseaba. Cuando llegamos al clandestino de Don Juan, otros mineros le preguntaron a mi padre, ¿y qué cuenta Don Luis? ¿Va para la mina? Y mi padre repuso: no amigo, vengo de vuelta. Y tengo muy malas noticias pues no creo que podamos volver a trabajar ahí por muchos años, porque la mina aún no se asienta y filtra demasiada agua después de la explosión. Don Juan le dijo a mi padre: mire Luchito, vamos a hablar por lo claro. Yo creo que ahí hay mucho oro y usted nos dice eso para evitar que le roben la fortuna. Mi padre se echó a reír con una fuerte carcajada y le preguntó a Don Juan: ¿y cómo es que usted sabe eso? Y Don Juan le dijo: es que por las noches su mina brilla mucho y pareciera que alguien la recorre. Mi padre solo miró a Don Juan totalmente incrédulo y le dijo: pero mi amigo, usted me dice eso para que yo arriesgue mi vida y la vida de mi hijo, sin que tomemos las precauciones necesarias y nos pongamos a trabajar prontamente. No, don Luis, es solo que si el diablo anda dentro de su mina, en algo malo anda, y más aún, creo que para cuando usted se decida a trabajar, el diablo ya se habrá llevado todo el oro. Mi padre le dijo ahora resueltamente: creo don Juan que si usted ve luces de noche, es por su codicia, y más aún si usted quiere puede ir y sacar todo el oro que quiera, pues yo no arriesgo a mi hijo a perder su vida ni la mía por la ambición. Aquella mañana se juntaron todos los pirquineros, y sacaron el día tratando de darse las fuerzas para ir a ver el pique destruido de la mina, pues todos decían que mi padre ya no quería trabajar en ella por el miedo que le tenía al diablo y por lo tanto, serían solo los valientes los que irían a sacar el filón de oro de noche, los que se harían ricos quitándoselo al diablo, se decían entre trago y trago de vino, mientras le pedían la autorización a mi padre. Pero finalmente al oscurecer ya no era tema y solo se dedicaron a contar historias viejas de sus padres y abuelos, los cuales sí que habían tenido suerte, al encontrar un poco más de oro que ellos, a lo largo de los años. Pero lamentablemente casi todos ellos habían muerto, pobres y en la soledad de aquellas tierras maldecidas por el oro del diablo. Todo el pequeño pueblo vivía de recuerdos amargos y de viejas historias que no hacían más que mantenerlos asustados y más empobrecidos por el paso de los años. Aquella tarde, como siempre, mi madre al vernos llegar, guardó silencio como de costumbre con su cara triste y demostrando gran cansancio. Ya ni siquiera sonreía y el brillo de sus ojos negros que antes iluminaban su cara se desvanecían. Entre ambos acostamos a mi padre, que ya había tomado más de la cuenta aquel día, pensando en que perdería la mina al no querer trabajarla. Recuerdo que me senté a la mesa, y mi madre acarició mi rostro entre sollozos y lágrimas. Y luego me sirvió un pequeño plato de comida. Y pateó a uno de los perros para que saliera debajo de la mesa, mientras ella se sentaba frente a mí. Luego de un rato me dijo: hijo, debemos de hablar, mientras me dio de comer acercándome el plato tímidamente junto con el pequeño chonchón en la mesa, que pareció reavivar su pequeña luz con el movimiento. La escuché muy atento, al tiempo que ella rascó mi pelo negro y tieso. Rápidamente recordé cuando era pequeño y me refugiaba en su regazo para que me despiojara y le contara mis aventuras y mis sueños. Me dijo: hijito, tendrá que viajar al pueblo mañana temprano, y cuando llegue hablará con la señora Paula.
donde compramos las provisiones, ella le recibirá, y recuerdo que le dije pero mamá, ¿qué haré por allá tan lejos mirándole aún su cara demacrada y triste y continué preguntándole. ¿Y ustedes acá quedarán solos? Ella entre sollozos me dijo que todo estaba arreglado para recibirme. Allá, trabajarás en su negocio y tendrás que seguir estudiando. No debe de preocuparse por nosotros, estaremos bien, me contestó, y te visitaremos cada vez que vamos a comprar víveres. Al otro día temprano mi padre y mi madre me fueron a encaminar varios kilómetros hasta la piedra de la despedida, como se llamaba aquella roca. Era una gran piedra negra, que dividía el polvoriento camino hacia una zigzagueante bajada por los cerros. Fue una mezcla de alegría y tristeza que se dio entre nosotros. Y al cabo de unos minutos ellos se conformaron diciéndome ya está grande y debe partir. Mi madre me abrazó por largo rato, sollozando y dándome un beso cariñoso, y mi padre extendió su mano y apretó la mía y me dijo, le irá bien mi socio, y me entregó una pequeña bolsita con polvo de oro que sacó de su pequeño bolsillo de perro, ciñéndose sus pantalones desgastados más arriba de su cintura, permitiéndome ver sus calcetines de lana polvorientos. Se arregló también su sombrero de paño negro manchado de transpiración, para luego tomar del brazo a mi pequeña madre, y con un suave apretón de su brazo, la acercó a su cuerpo para incentivarla a volver a la casa cerro arriba solo en compañía de ambos perros. Caminé por muchos kilómetros por el cerro en dirección a la ciudad, solo en compañía de mis recuerdos y mis sueños de una nueva vida, antes de dar la vuelta imaginando que al mirar atrás, ellos aún estarían allí para poder ver a lo lejos la silueta de mis padres parados junto a la roca, pero al comprobar que ellos no estaban, me inundó la tristeza y comprendí que debía ser fuerte y valiente porque era lo que ellos querían, y era lo mejor para mí. Cuando ya estaba instalado en la casa de la señora Paula, el tiempo transcurrió vertiginosamente y con los años me acostumbré a la vida en la ciudad. Mis padres me visitaban a veces hasta 2 veces al mes, lo que me ayudó a acostumbrarme al cambio de vida a tan corta edad. Gracias a Dios les estaba yendo bien, y mi madre me contaba que mi viejo ya no tomaba tan seguido como antes y que eso la hacía muy feliz. Yo estudiaba y trabajaba por las tardes en el negocio de la señora Paula, que era de avanzada edad, viuda y sin hijos. Obedecía su voz de mando y sus consejos a la hora de trabajar. Recuerdo que el segundo año me tocó trabajar con un matrimonio de negritos haitianos, que me aconsejaban a diario de cómo debía vivir respetando a los demás, y a agradecer por la comida y el techo que me cobijaba, dándole las gracias a Dios. Ellos se habían venido buscando mejor suerte para sus vidas por estas tierras del norte. En el colegio iba unos años atrasado, pero los profesores me ayudaban mucho a estudiar y me gradué de cuarto medio, y pronto, gracias a mi inteligencia y a la ayuda que recibí de los demás, logré estudiar una carrera técnica relacionada con la minería. Cuando aún mis padres no estaban tan viejos, acudieron a mi graduación y vi a ambos llorar, esta vez no de pena sino de alegría. Su anhelado sueño se había hecho realidad, me decían, con sus caras llenas de alegría. La señora Paula y los negritos me querían como su hijo, y la despedida fue muy triste cuando me fui a trabajar a una minera de Antofagasta. Me fui con la fiel promesa de volver a visitarles y escribirles para que supieran cómo me estaba yendo por el norte. Como ya había aprendido mucho de los minerales en mi trabajo, me preguntaba por qué razón la mina de mi padre a veces aún parecía brillar. Nunca pude olvidar lo que había pasado en la pequeña mina, y muchas veces cuando visité mi casa, recordé lo que había ocurrido aquella noche, y pensaba si aún estaría aquel meteorito en ese lugar, aun cuando ya habían pasado más de 12 años.
Yo seguía ayudando a mis padres. Construimos una casa de madera hermosa, y siempre les ofrecía que nos fuéramos a vivir a la ciudad, pero ellos se negaban diciendo que jamás se acostumbrarían a vivir allá. Y mi padre de vez en cuando, aún rompía piedras de otro pique minero, que abrió cerca de la traicionera por miedo a sufrir un nuevo accidente. Además, hijo, me decían, alguien debe cuidar la tierra que vas a heredar, cuando nosotros muramos, ya que aún no te vienes a trabajar acá en este lugar que es tuyo. Siguieron pasando los años y un día cuando viajaba hacia Antofagasta, conocí a una gringa hermosa de ojos azules y cabellos dorados como el oro, que mi padre aún extraía de su pequeña mina. Solo se me ocurrió contarle la historia de lo que me había sucedido años atrás en la mina de mi padre para romper el hielo. Ella me miraba y pestañeaba asintiendo con su cabeza cada vez que yo le iba relatando lo que me había sucedido. Me escuchó sin decir una palabra, y yo, hipnotizado por sus ojos, no paraba de hablar hasta que finalicé por completo mi pequeña historia, diciéndole que hasta el día de hoy aún por las noches brillaba la pequeña mina. Durante un largo rato me siguió mirando, y luego me sonrió y me dijo: llévame allá a ese lugar. No lo podía creer, y yo que pensé que tal vez ella no me había entendido mucho la historia que le había contado en tan poco tiempo en el bus saliendo de Copiapó. Bueno, le dije, tendrás que esperar un mes y te llevo, es por mi trabajo, le repuse muy nervioso. Pero ella me miró nuevamente, ahora muy decidida, y me dijo: no debe ser ahora, en español champurreado con una nueva sonrisa. No puedo, le contesté, pero ahora ya medio tartamudo, y queriendo que me entendiera que no podía abandonar mi trabajo. Mi corazón pareció detenerse y luego de unos minutos, como embrujado, me olvidé de todo y solo la escuché hablar de su profesión de astronomía, cuando ya nos dirigíamos rumbo a mi casa, o mejor dicho, a la mina abandonada de mi padre. Grande fue la sorpresa de ellos al verme llegar de vuelta aquella tarde, y más aún con una gringa. Mi padre me dijo que me había vuelto loco una vez que le conté que la señorita Juliet venía a ver la mina, pero mi madre me abrazó, y aún muy confundida abrazó a la joven llamada Juliet, y comenzó a hablarle de mí como si yo fuera un superhéroe, a lo cual la gringa daba fuertes carcajadas y su mirada se encontraba con la mía a cada segundo. Era como si todos nos hubiéramos conocido por mucho tiempo, y la conversación fue cada vez más amena entre todos nosotros aquella tarde. Al pasar las horas ya estábamos cenando, y en la noche le conté a mi padre la verdadera razón por la cual estaba allí en nuestra casa con la señorita Juliet. Y por fin se enteró de toda la verdad aquel día. Mi padre y mi madre sabían que desde que había explotado la mina, jamás habíamos vuelto a tocar el tema. Él, aún confundido y avergonzado, intervino en la conversación para excusarse por la golpiza que me había propinado varios años atrás, porque pensaba que yo era el culpable. Mi madre tampoco le había contado la verdad, que yo le había confesado a ella, por miedo a que mi padre pensara que ella me estaba defendiendo, pero con una mentira. En fin, esa noche todos nos sinceramos delante de la gringa, y mi padre volvió a intervenir diciendo que ya no importaba mucho, porque él ya estaba trabajando en un nuevo pique cerca de allí, hacía varios años, para evitar los riesgos de que le cayera parte del cerro por la explosión de aquella tarde. E incluso ya se había perdido la beta, nos dijo mi padre, y la golpiza que me había dado era para que yo aprendiera de lo peligroso que era jugar con los tiros o explosivos. Luego de eso se levantó de la mesa para salir a fumar un cigarro porque sentía tristeza por lo ocurrido, nos dijo con sus ojos llenos de lágrimas. Con mi madre nos miramos y ella me dijo: ojalá que no empiece a fumar nuevamente, pues hace muchos años que no lo hace.
Miré a la gringa, pero ella se encogió de hombros, y sin entender muy bien lo que había pasado esbozó una leve sonrisa. Al anochecer la invité a mirar ese cielo maravilloso, y no pasó mucho tiempo hasta que ella comenzó a dar el nombre de muchas de las estrellas que se dejaban ver con toda su belleza y majestuosidad. Aquella noche fue mágica para mí, y todo el cielo infinito fue para nosotros. Me vinieron a la mente los hermosos recuerdos de cuando yo era pequeño y contemplaba ese cielo hermoso por las tardes, esperando ver alguna estrella fugaz para pedirle un deseo. No podía evitar buscar la mirada de aquella hermosa mujer, que estaba tendida igual que yo tratando de ver alguna estrella fugaz, para pedirle el deseo más importante de mi vida, pensé por un momento cuando se cruzaron nuestras miradas. Pero el frío se nos adelantó y nos tuvimos que volver a la casa. Yo pensaba casi en voz alta, si tan solo le pudiera dar un beso a Juliet, con mi corazón latiendo ya casi al punto de salirse de mi pecho, mientras contemplaba el brillo de sus ojos azules iluminados por la luna llena de aquella noche. El tiempo pareció detenerse y ella solo sonrió como adivinando mis intenciones y luego de un rato tomó mi mano para que volviéramos a la casa. Cuando regresamos mi madre ya había preparado un dormitorio para Juliet. Ya vayan a acostarse, nos dijo mi madre con su voz suave, y por supuesto lo harán por separado, y luego se echó a reír. Juliet se acercó y me dio un beso cariñoso en los labios y luego acarició mi mejilla al tiempo que me decía hasta mañana Robertito en un español mezclado. Para mí, en ese momento el tiempo se detuvo y sentí por largo rato la tibieza de sus labios en los míos hasta que mi madre se echó a reír y le dijo: ahora sí que me ha maltratado a mi hijo, querida mía, no creo que él pueda dormir esta noche. Yo permanecí aún de pie mirando la puerta que se había cerrado, y se sumaron las risas de mi padre al ver que yo aún estaba congelado, sin poder moverme y sin decir palabras. Al otro día desperté muy temprano, y cuando llegué a la cocina, aún pensando que todo había sido un sueño, ahí la vi, tomando mate en compañía de mis padres y comiendo queso de cabra. Rápidamente me uní a la conversación y desayuné para pronto invitarla a la vieja mina, para que no fuera a pensar que yo le había mentido con mi historia. Ella se levantó de la mesa y se hizo un moño en su hermoso pelo y se colgó de mi brazo y me dijo con su voz suave: llévenme ahora a la mina. Caminamos por el mismo sendero que acostumbraba a transitar con mi padre desde muy pequeño, pero esta vez iba rebosante de alegría, y yo comandaba mi pequeña expedición, mientras mi padre conversaba con mi madre animadamente a muchos metros detrás de nosotros. Mientras caminábamos yo le contaba a ella viejas historias de aquellas minas entretejidas entre los cerros. Aquella mañana el sol brillaba tímidamente, pero yo sentía un gran calor en mi pecho cada vez que la miraba. Los cuatro caminábamos cerro arriba cuando escuchamos la voz de mi madre que nos decía: miren hijos, las bandadas de loros que van volando allá arriba de aquellos cerros al tiempo que nos dieron alcance con mi padre. Mi padre y yo nos miramos con asombro, pues era la primera vez que mi madre nos acompañaba. Porque en esos años, según los mineros, las mujeres no podían visitar las minas por miedo a que llegara la mala suerte y se corriera la veta de oro. Me causó una gran sorpresa al ver que mi padre estaba muy contento y le tomara de la mano para que nos acompañara, al tiempo que les gritaba a los perros que se devolvieran a cuidar la casa. Nos reímos durante largo rato y seguimos caminando, y la gringa aún no sabía mucho del porqué del motivo de nuestra alegría. Se estaban rompiendo por fin los perjuicios, le explicó a la gringa mi madre. Mi padre ya no tomaba mucho vino y vivía muy contento, y ahora ya hacía muchos años que todo estaba bien.
Solo el ladrido de los perros se escuchaba con la llegada del viento tibio de aquella mañana casi al llegar a la vieja mina. En el pequeño pueblo aún quedaban solo dos familias. La de mi padre y la del yerno de don Juan, que se había casado con la única hija mujer que ellos tuvieron. Pedro era un joven arriero, que le compraba provisiones a don Juan años atrás, cada vez que se iba a las montañas a cuidar cabras en los meses de verano. Don Juan, luego que enviudó, se había ido del pueblo con su hijo mayor varios años atrás, dejando a su hija María casada con el arriero. Ahora el pequeño pueblo contaba solo con 2 casas habitadas, porque las demás fueron abandonadas y estas ya se estaban desmoronando y dejaban ver en su interior las paredes teñidas por el humo, y en las bases de los adobes aún permanecían picotas y palas ya oxidadas y rotas por el uso, apiladas junto a unas lámparas con sus vidrios rotos, más unos cuantos tarros aún con restos de piedras rotas en su interior. Cuando ya había pasado un rato por el camino cuesta arriba, casi al llegar a la mina de mi padre nos detuvimos para descansar. Miramos atrás al pequeño pueblo en ruinas y solo vimos a Pedro terminando de ordeñar sus cabras en compañía de su esposa. Como cada mañana, ella hacía quesos, que una vez por semana vendían en el pueblo de los Loros cerca de Copiapó. La mirada de mi padre aquella mañana, hacia la entrada de la pequeña mina, reflejaba tristeza y preocupación. Luego miré a la gringa y sus ojos azules reflejaban tanta luz en su mirada, que me parecía que estaba llorando de emoción. Era la primera vez que miraba un pique minero, nos dijo y se acercó un poco más, para que el viento tibio que salía de allí pudiera humedecer su cara. Me imaginé que esa pequeña mina, suspiraba al verla parada observando por la oscura entrada. Pensé por primera vez que con la caída de la piedra desde el cielo, el destino ya nos había unido ya con Juliet hacía más de 12 años atrás. Desde aquella vez, mi vida había pasado rápidamente, hasta el día de ayer, cuando todo el vértigo se detuvo y comencé a vivir lentamente para disfrutar cada momento junto a ella. Encendimos las lámparas bajo la atenta mirada de ambas mujeres, y comenzamos a adentrarnos lentamente hacia el oscuro túnel con mi padre y luego de un largo rato, me di la vuelta para mirar a Juliet para tratar de calcular la distancia que habíamos avanzado al interior de la mina. La boca del túnel se había achicado bastante y solo se escuchaban los murmullos de mi madre y de ella. No pasó mucho tiempo más, cuando mi padre se detuvo y su cara de asombro lo decía todo. Él ya no pudo seguir caminando, porque al mirar hacia adelante le cerraban el paso, grandes rocas y una laguna de sedimentos reflejada por una pequeña luz al fondo de la mina. Aquella pequeña luz solo la pudimos apreciar por una estrecha abertura a través de una de las rocas partidas. Después de unos segundos dijo que deberíamos apagar las lámparas, para calcular la distancia que había hacia la luz, y ver de qué se trataba aquello al fondo de la mina. Juliet entró detrás de nosotros y mi padre, al darse cuenta de su presencia, nos hizo salir. Obedecimos pero con preocupación y miedo, al ver que mi padre se quedó para saber de qué se trataba todo aquello. Había luz al fondo, me decía Juliet repetidamente, mientras yo trataba de entender lo que habíamos visto aún ya casi a la salida. El tiempo transcurría lentamente y mi padre no respondía a los llamados que le hacíamos al interior de la mina preguntándonos qué pasaba. Luego de unos minutos, cuando nosotros ya estábamos afuera junto a mi madre, entré corriendo hacia la mina, mientras mis ojos trataban de acostumbrarse a la oscuridad nuevamente, y al perder el equilibrio caí azotando una de mis piernas contra una roca filuda la cual cortó mi rodilla.
Mi padre ya venía saliendo y alargó sus pasos inmediatamente para ayudar a pararme, y salimos rápidamente afuera de la mina, mientras que yo aún cojeaba por el dolor. Juliet dio un grito al ver mi rodilla sangrando y rasgó mis bluyines, para ver mi herida, y de inmediato la comenzó a limpiar con un pañuelo que le pasó mi madre. Después, de vuelta en casa ya más calmados y al calor de una estufa a leña, mi padre comenzó a relatarnos lo que había visto en el fondo de la mina, y nos dijo que era una luz que se hacía más fuerte cada vez que uno comenzaba a acercarse. Y dijo que deberíamos mover muchas toneladas de piedra para abrirnos paso para llegar al lugar de donde emanaba aquella luz si queríamos llegar hasta ella para sacarla. Juliet preguntó cuántos años habían transcurrido desde que había ocurrido la explosión. Más de 12 años, le contestamos a coro, y luego de eso nadie más volvió a entrar a la mina, repuso mi padre. Luego ella nos miró fijamente y dijo que deberíamos acompañarla en los próximos días al pueblo para contratar las maquinarias necesarias para extraer el material que obstruía el paso, y pidió a mi padre que no siguiera entrando nuevamente a la mina por el riesgo que se corría. Mi padre se incorporó y se ofreció a llevarla cuando ella quisiera. Mañana mismo iremos, le dijo. Ella le dio las gracias y miró mi cara, y le dijo que se quedaría para cuidarme los días necesarios para mi recuperación. Yo la miré agradecido, al igual que mi madre, y la cara de mi padre ya no era de preocupación, sino de alegría, porque sabía que a ella le importaba más mi salud que lo material. Pasaron 3 días y fuimos al pueblo. Cuando llegamos, Juliet se dirigió a un teléfono de un pequeño retén de carabineros que había en el pueblo, y pidió que la comunicaran a su embajada. Pasó mucho rato hablando, y luego de eso, me dijo que deberíamos esperar que la llamaran de su país. Mientras tanto, yo trataba de comprender el trabajo que realizaba ella y su gran interés por el objeto que se encontraba enterrado en la mina todos aquellos años. Recibió la llamada que tanto esperaba, y al terminar me dijo que debíamos volver a la casa de mis padres y esperar varios días más. Ella le informó a sus compañeros que había logrado encontrar el meteorito que buscaban durante todos esos años. Yo empezaba a suponer que era muy importante para ella el hecho de encontrar aquel meteorito, y traté de saber sobre aquella piedra que había visto caer del cielo, la cual casi me había matado años atrás. Cuando llegamos a la casa, ella solo nos pidió que no habláramos con nadie del tema, sobre todo si era alguien que no conociéramos. Ya por la noche, mientras yo estaba nuevamente con ella mirando el cielo después de comer, le repetí nuevamente la pregunta, para saber de qué se trataba todo aquello, y si llegarían las máquinas para reabrir la pequeña mina. Ella me vio a los ojos y me hizo prometer que no le diría nada a mi padre. Aquello no es un meteorito, me dijo, sino más bien es una pequeña cápsula con información venida del espacio destinada a mi país, y peor aún es radioactiva, y quienes intenten manipularla sufrirán problemas graves de salud. Es por eso que durante todos estos años hemos tratado de encontrarla. Pero algo falló y se había perdido su rastro hasta ahora. Ella me dijo que no podía creer su buena fortuna, por haberse cruzado en mi camino aquel día, y más aún, que yo tuviera la respuesta a la búsqueda que ella llevaba por largo tiempo. Pasamos todos estos años tratando de encontrarla en el desierto, calculando dónde podría haber caído aquel objeto, pero jamás imaginamos que la cápsula se enterraría en un pique minero a más de 300 metros de profundidad, causando una mediana explosión. Esperemos que lleguen muy pronto mis compatriotas para que se acabe todo esto. También me explicó que si todo salía bien seríamos muy bien recompensados por su país.
Aquella noche no pude dormir y a la mañana siguiente, cuando desayunaba solo en compañía de mi madre, le pregunté por Juliet, y ella me dijo que había salido muy de madrugada con mi padre al pueblo. Mi madre me preguntó qué sucedía, debido a que Juliet le estaba dando órdenes de lo que podíamos hacer durante aquellos días, y que no podíamos salir a ningún lado sin que se lo informáramos a ella. Le pedí que se calmara y le prometí que esto pronto se acabaría con buenos resultados para nosotros. Luego de eso dejé a mi madre en la casa y salí preguntándome qué estaba pasando, y miré por el pequeño camino hacia el horizonte tratando de ver si mi padre se veía por algún lado. Como el camino estaba despejado me dispuse a rodear el cerro y partí camino a la mina para saber de qué se trataba todo eso de la luz. Rápidamente llegué a aquel lugar y adentrándome por el pequeño túnel, en dirección al fondo, me detuve en aquel lugar en donde días antes me había resbalado y luego de algunos minutos me armé de valor para seguir adelante. Luego de arrastrarme por el derrumbe de piedras varios metros, casi tocando con mi espalda el techo de la mina, pude caer a la pequeña laguna con la precaución de levantar la lámpara para que no se apagara, y a medida que me fui acercando al fondo, aquella pequeña luz del meteorito empezó a cobrar mucha fuerza como mi padre los días anteriores me había relatado, sin que se enterara la gringa. La pequeña luz se hizo tan brillante que incluso con mis ojos cerrados parecía que traspasaba mi cerebro, y mi cabeza comenzó a dar vueltas y luego de eso me sentí muy mareado. Salí casi al punto de caer a una gran hendidura que había hacia el lado derecho de la laguna por el cual caía el agua que la rebalsaba. Caminé muy encandilado y muy debilitado solo para darme cuenta de que ya casi estaba oscuro, y tambaleándome llegué a la casa, en donde ya estaba la gringa con mis padres, pero yo solo distinguía sus siluetas y sus voces con un profundo eco. Me sentaron y la gringa me preguntaba por qué había desobedecido sus órdenes, mientras que mis padres aterrados me decían que jamás se hubieran imaginado que yo volvería a entrar a la mina solo. Me dieron a tomar unas pequeñas pastillas que Juliet, días antes también le había dado a mi padre, el cual no había salido tan enfermo, ya que él no se acercó tanto a la pequeña luz, debido a que salió al sentir que yo me había accidentado. Tuvo que pasar otro día para que me empezara a sentir un poco mejor. A la llegada de un cargador frontal y una pequeña máquina extraña que parecía un verdadero robot, se sumó una pequeña caravana de varios militares y carabineros que escoltaron a estos gringos, que se pusieron unos gruesos trajes plateados y grandes máscaras y entraron a la pequeña mina. Una vez que removieron varias toneladas de piedra hacia afuera y bombearon toda el agua, comenzaron a entrar los de traje que parecían astronautas. Pero al cabo de un rato salió uno de ellos y se dirigió a unos de los militares gringos, que en voz alta dijo que en el interior al fondo de la laguna se encontraron 2 cadáveres. Hicieron una pequeña reunión y todos los militares corrieron hacia la entrada y por orden de los gringos se apostaron a la entrada, no dejando entrar a nadie más. La gringa me mantenía al tanto de lo que allí estaba ocurriendo y me empezó a preguntar si es que nosotros sabíamos de alguien que pudiera haber entrado a la mina en aquellos años. Nosotros nunca supimos de nadie, pero mi padre solo decía que don Juan había desaparecido años atrás debido a que se había enfermado gravemente y que según su yerno se había marchado al pueblo en compañía de su hijo. A los pocos meses ya había fallecido su suegra, debido a que según él miraba mucho una muy pequeña piedra tan brillante como un diamante que don Juan le había traído de su pequeña mina que estaba cerca de la mina de mi padre.
Rápidamente se apartaron algunos militares y en compañía de mi padre, llegaron a buscar la pequeña piedra, que ya se sabía que don Juan había regalado ya hace varios años a su esposa. El yerno y la hija del difunto no salían del asombro al ver tantos militares en busca de la pequeña piedra, que había sido regalada años atrás. Para sorpresa de todos, el yerno les dijo rápidamente dónde se encontraba escondida la pequeña piedra. La había enterrado en una pequeña cavidad de la mina, aduciendo que desde que su suegro le había regalado la piedra a su esposa, la enfermedad y la miseria habían llegado a su familia. Rápidamente los condujo a donde la mantenía enterrada y todo un equipo se movilizó hacia allá, en donde los hombres con sus grandes trajes la desenterraron para también llevársela cuidadosamente. Pasaron 2 días y ya se habían retirado los 2 cadáveres, y los gringos por fin sacaron con una pequeña máquina aquel meteorito. Luego se llevaron aquello, pero quedaron varios militares haciendo guardia en la entrada de aquella pequeña mina que aún era de mi padre. Los días siguieron pasando lentamente y solo la gringa estaba junto a nosotros y diariamente entablaba conversaciones con el yerno de don Juan y su esposa para seguir enterándose de dónde realmente había salido esa pequeña piedra. Cuando se supo que los 2 cadáveres pertenecían uno a su suegro y el otro al de su cuñado, le dieron cristiana sepultura y a ellos se los trajeron a Santiago para hacerles exámenes, porque según la gringa solo en la capital habían las máquinas necesarias y la tecnología para saber si estaban contaminados al manipular a la pequeña piedra. A mis padres y a mí nos llevaron a Estados Unidos en compañía de la mujer de mis sueños, y estuvimos varios años allá sin saber qué pasaría con nosotros. Vivíamos muy bien, pero semanalmente debíamos acudir a un hospital de las Fuerzas Armadas, donde nos examinaban a mi padre y a mí diariamente, para luego ser interrogados por diferentes personas, hasta que finalmente nos preguntaron si queríamos seguir viviendo allá una vez que se terminaran los tratamientos y los exámenes. La gringa, por encargo del gobierno, nos ofreció suculentas pensiones y nos instalaron a vivir en un buen barrio dependiente de la Fuerza Aérea de ese país. Yo aprendí a hablar inglés y luego de un par de años, me casé con la rubia más hermosa que he conocido y que aún hoy me quita el sueño. Ya tenemos 2 hijos y a diario los llevamos a la casa de sus abuelos, para que les regalonen y les enseñen a hablar español. Los gringos continúan descifrando los códigos matemáticos almacenados en la pequeña cápsula que se llevaron, y yo por fin estoy trabajando nuevamente en una mina de cobre. Lo que me gusta de mi vida actualmente es contemplar a mis hijos en compañía de sus abuelos. Los miro y aún me pregunto, ¿a quién se parecen más, si a su madre con sus ojos azules almendrados, o a mí que aún estoy moreno por el sol del norte de mi país? Nunca supe el origen de esta piedra, y tampoco si cayó en la mina de mi padre gracias a los ruegos de mi madre, pero finalmente sé que alguien respondió a sus oraciones. Fin.